Mexicanas y mexicanos chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y mexicanos chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y mexicanos chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y mexicanos chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y mexicanos chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Chingones. Hoy tenemos una mexicana chingona, pero de talla internacional. Rocío Robles Serrano, ella es presidenta de Amexgas, es la Asociación Mexicana de Empresas de Gas Licuado, Gas LP, y empresas anexas, conexas, ¿cómo es? Conexas. Conexas. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Yo siempre estoy bien. Esa es mi ¿Qué? filosofía de vida. Oye, pero Eso. platícame, ¿de Chihuahua? Soy originaria de Chihuahua, O sea, norteña. norteñota. Todavía conservo mi acento. Tengo ya 13 años aquí en la Ciudad de México. Me vine en el 2012 y pues yo nunca me voy a perder mi acento, creo. No, hay que mantenerlo, ¿verdad? Porque luego nos ganan los acentos. Oye, Rocío, Exactamente. platícanos, ¿cómo fue tu niñez allá en Chihuahua? ¿Querías estar en este negocio o dónde te imaginabas? No, hombre, ni sabía que existía el gobierno federal. Digamos que mi niñez fue muy tranquila. Yo nací en la ciudad de Chihuahua, luego alrededor de los 2 o 3 años nos venimos mi familia y yo a vivir a la Ciudad de México. Mi papá se dedicaba a temas de Contraloría Interna y administración de empresas. Estuvimos aquí alrededor de 3 años y pues ahí es cuando yo tengo mis primeros recuerdos. Una vida pues muy bonita, con muchas actividades. Vivir en la Ciudad de México te permite conocer museos, festivales, en fin. Luego, después de 3 años y justo previo al temblor del 85, por cierto, nos regresamos a vivir a Chihuahua y ahí es una vida muchísimo más tranquila. Recuerdo que entré a una escuela pues nueva, con nuevos compañeros, obvio yo venía hablando chilanga y fue un poco complicado, ¿eh? Te puedo decir que la integración en mi primera infancia no fue nada fácil. Soy una persona desde entonces muy reflexiva, muy introspectiva y pues ¿Te yo como que ayudó eso? observaba a la gente más que querer interactuar, pero al mismo tiempo también como con una manera distinta, así lo veo. Hoy lo llamamos con TDA, déficit de atención, porque me quedaba dormida en clases. Haz de cuenta que como que me perdí en mis pensamientos, que hoy sé que se llama disasociarse. Y recuerdo que durante la primaria, pues era así como un sufrir cuando decían, guarden los cuadernos y los libros porque va a haber examen. Y yo, ¿qué? ¿Pero por qué nadie nos avisó? Y todo el mundo, obvio, sí, tenemos semanas estudiando. Entonces fue así como un sueño entre que despierte y dormida, ¿no? En la primaria. Luego entré a la secundaria y ahí sí, ya más consciente, tengo que reconocer a una compañera que tuve en primero de primaria que conocí, que me veía y decía, esta persona no es que esté tonta, no sabe estudiar. Y un día me invitó a su casa
pues a comer y y me dijo, mira, te invité a tu casa, digo, a mi casa. No se quedó congelada la imagen. A ver, ¿eh? ¿Es allá? Literal, Hola, ella, Rocío. eh, Nos quedamos en el tema de que te invitó a su casa. Perdón, se ajá, congeló aquí la imagen. a ver, ahí, ya. Ajá, sí. Me invitó a su casa a comer y me dijo, bueno, te voy a enseñar a hacer cuadernos, a hacer apuntes, a estudiar y gracias a ella yo empecé a tener ahí como más conciencia de que la escuela pues implicaba leer, escribir y demás, no solamente era escuchar, ¿no? Porque yo escucho y pues se me queda grabado las cosas, pero pues también había que hacer trabajos. Y pues bueno, así siguió la secundaria, luego entré a la preparatoria, a un bachilleres, a un colegio de bachilleres, y el primer y segundo semestre, digamos que me fue bien en la mayoría de las materias, pero donde sí me fue súper mal fue en química y en matemáticas. Entonces ahí sí no hubo manera, reprobé las cuatro, o sea, dos de cada semestre, y junto con física, pues total, baja automática. Eso ya para entonces yo sabía que yo era diferente, o sea, que no podía estar tantas horas en un salón presente, escribiendo, o sea, me costaba muchísimo, muchísimo. Entonces, pues me voy al sistema abierto, decido intentarme hacer la prepa abierta, el bachillerato abierto, al sistema de enseñanza abierta del Colegio de Bachilleres. Y me doy cuenta que aprendo muy rápido, que si yo leo y hago mis apuntes rápido o incluso ni sin apuntes, nada más leyendo, pues puedo hacer los exámenes. Y empecé a avanzar, avanzar y llegó un punto en que al año ya había concluido todas las materias de todo el bachiller. Entonces dije, ah, caray, ¿qué pasó? Ya se acabaron. Y me adelanté un año. Entonces tenía la intención de estudiar cine. Y ahorita era Oye, parte del... nada más una acotación. Entonces, digo, para quienes ahorita tienen déficit de atención o tienen hijos con déficit de atención, son más inteligentes, pues, hay que, Pues aprendemos más rápido. exacto. O Es sea, lo no único es de que que hace. te retrases o que no puedas aprender, sino que es como más rápido y tenemos que ir a su ritmo, no ustedes al ritmo de la escuela. Sí, yo creo que ya hoy los sistemas de enseñanza son más abiertos a diferentes maneras. No en todas las escuelas. Creo que empieza desde como padres y mamás educarnos, saber que no existe o sea, lo normal, lo heteronormativo. O sea, en el sentido de que no todos aprenden con un método. Y en la medida en que ustedes conozcan a sus hijos o se conozcan a sí mismos, exploren diferentes maneras de aprendizaje, pues van a aceptarse y eso es lo primero, o sea, aceptar que no eres igual que nadie, nadie somos iguales desde el principio y que pues hay que conocerse y ver qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo podemos lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, si ya sabemos que me genera mucha ansiedad el leer noticias, pues no la lean, o sea, tampoco es manda. O si te genera, no sé, sentimientos, no sé, de inferioridad o insuficiencia a ver redes sociales, pues no las veas tampoco, o sea, porque ahorita, si yo hubiera crecido en esta época, te puedo asegurar que estaría fatal, o sea, a mí, ¿qué me permitió ser tan introspectiva y tan diferente? Pues que me conocía, o sea, llegué después de la prepa, te digo que me quería dedicar a estudiar cine y pues en Chihuahua no había escuela, la única opción era venirse a la Ciudad de México y aunque había la posibilidad, mi papá me sugirió, me dijo, mira, estás muy chica, tienes 17 años, entrar a ese mundo pues que no es tan fácil, yo te sugeriría estudiar una carrera que te permita a ti luego en un futuro estudiar lo que tú quieras, o sea, mantenerte sobre todo. Entonces me dijo, yo te veo que te gusta mucho discutir, tener la razón, ¿por qué no te metes a derecho? Y yo, bueno, pues así como no queriendo, fui, me inscribí ahí para hacer el examen de selección, me puse a estudiar y pues para mi sorpresa quedé en los primeros lugares. Entonces entré de 17 años a la carrera, a una escuela que tenía muy alta demanda, la Universidad Autónoma de Chihuahua,
y pues quedé en los primeros lugares, me asignaron de acuerdo a mi promedio el salón A y pues ahora sí que otra vez entrar al sistema escolarizado después de un año y cachito de no estar en un aula. Pero muy padre porque en la facultad llegaron gente como de todos eso es la universidad, es un universo de todos los orígenes, gente que sus papás eran abogados o que de plano no tenían ningún familiar abogado y quizás era la primera generación que estudiaba, amas de casa, tenía tres compañeras que eran amas de casa y que estaban estudiando ya con hijos pues de mi edad o más jóvenes. Entonces, fue muy padre encontrar este universo de realidades y bueno, pues ahí me empecé a hacer como integrarme a un grupo, luego a otro. Entonces tenía mi grupo de amigos nerds, tenía mi grupo de amigos más, ya sabes, más fresos que la pachanga, que por cierto siempre me reclamaban que porque no tomaba y porque a mí me encantaba hacer ejercicio y pues no, como que tomar se me hacía absurdo. Entonces, en la novatada, pues tomé y acabé en el hospital. Pero, Tristemente. pero ¿cómo? ¿Tomaste de más o qué? O por no sabía tomar y tomé de más pues no estaba no acostumbrado y literal me llevaron a mi casa y de mi casa al hospital inconsciente. Terrible. O sea, el doctor le dijo a mi mamá, pues de milagro no se quedó tonta Ah, por esa cuestión. Hoy fíjate que yo veo que muchos jóvenes no toman y me parece, o sea, fenomenal. Es que en mi generación nos presionaban a tomar. O sea, yo, por ejemplo, me sentía presionada. Hace poco conoció mi criatura, tengo una criatura de 23 años y conoció mi criatura una de mis amigas de esa época y le dijo, ay, tu mamá era bien aguada y no quería salir a tomar y a pistear, ¿no? Como decimos nosotros. Y luego le digo, ¿ves? Porque yo le platicaba que era bien ñoña. Y luego me decía, ay, mamá, no te creo. Y luego, sí, o sea, ñoña para esos estándares. ajá, Pero hoy veo a los chavos que no toman. Pues me parece fenomenal. O sea, no tienen por qué sí, tomar. pues cada quien, ¿verdad? Decide. Porque Cada quien. ahora, pues, digo, no sé antes, pero ahora parece como si hubiera más facilidad para, por ejemplo, las drogas y otro tipo de diversiones, pues, ¿no? Sí, pero si tú ves las ventas de alcohol a Ajá, nivel internacional van a la baja. ajá. Habrá que ver qué otro tipo de cuestiones, pues a lo mejor los antidepresivos van a la alza, o sea, Exacto. ¿sabes, no? O sea, no sabemos, o los ansiolíticos. Entonces, esa fue mi infancia, mi juventud, y cuando terminé, bueno, durante el proceso de estudio de la carrera, pues te vas dando cuenta que sí es muy bonito. O sea, a mí me encantó la carrera. Dije, claro, es que me fascina. La gran mayoría, cuando nos preguntaban por qué eligieron estudiar derecho el primer año, ¿no? Porque era anual. Decían, no, es que yo vi en las películas que me gustaba cuando argumentaban y el señor juez y no sé qué. Entonces ahí los maestros decían, a ver, el derecho mexicano en ese momento no es oral, todo es escrito, olvídense de lo que ven en las películas, no es así. Entonces, pues darte cuenta que efectivamente en ese momento no era así, hoy ya es. Hoy incluso si tú te Sí, inscribes en una facultad de derecho, tienen su aula de juicios orales, así porque es. la mayor parte del derecho está migrando a la oralidad. Entonces, pues bueno, a mí no me tocó eso, pero sí me tocó me empezó a apasionar el tema del derecho administrativo, que es el derecho que siguen los gobiernos, tanto municipal, estatal y federal. Y ahí pues me enamoré del derecho administrativo. Oye, y aprovechando, yo sé que no es el tema, pero ¿qué sentiste con esta reforma que nos llevó a votar por magistrados, jueces y ministros? Mira, pues depende mucho de los perfiles. Yo lo que vi que se eligieron en principio por un acuerdo político, pareciera que se distribuyeron ahí tanto de un partido como otro, dijeron, bueno, pues tú pon a tantos, tú a tantos, y en algunos casos perfiles que no cumplen con lo que se requiere, que ni abogados litigantes han sido. Esperemos a ver cómo nos va, pero en otros, como el caso de Chihuahua, sí vi perfiles, digo que yo los conozco como excompañeros o que estuvieron en generaciones arriba o abajo y pues son abogados con mucha preparación, con nivel de doctorado.
Entonces, pues habrá que ver. Digo, el proceso no acudió mucha gente a votar, pero pues ahora sí que démosle oportunidad, porque sí es cierto que se distribuyan desde antes las posiciones de jueces entre el tema, o sea, entre el mismo Poder Judicial asignaba quién o quién. Entonces, ahorita lo que yo veo es que el Ejecutivo, pues, quiso tener control del Judicial, y eso es lo malo, que no va a haber una separación de poderes, no va a haber una autonomía en las decisiones. Así es. Oye, Rocío, pues bueno, te enamoraste del derecho y el cine se quedó ahí. Sí, un poquito, porque cuando salí de la carrera, pues dije, bueno, ahora sí, ya terminé, le dije al papá, aquí está el título, gracias, yo me voy a enfocar un poco en lo que quiero explorar, y pues en Chihuahua lo único que había era televisión. Entonces fui a una televisora por cable, toqué las puertas y me dijeron, literal, toqué la puerta, hola, vengo a ver si hay alguna oportunidad. Y me recibió el director, sí, me dijo, ah, sí, ¿quién eres? Y ya, a ver, siéntate, haz una prueba. Me dio unas hojas y me dijo, a ver, prendan las cámaras y no sé qué, a ver, haz una prueba de lectura de noticias. Y ya, pues me puse a leerlas y todo. Me dijo, ah, contratada, mañana empiezas a las 6 de la mañana. Era un noticiero de la mañana de las 7 que nadie veía. Y pues ahí estuve como 6 meses, fui creciendo, no solamente me quedé como conductora, también me dieron la oportunidad de producir un programa de televisión cultural que salía los sábados, en donde eran entrevistas a artistas locales de temas culturales, no tanto popular, sino como por ejemplo una pintora, un escritor, etcétera. Yo lo producía, estaba detrás, o sea, organizando todo y dirigiendo, por así decirlo. Y luego empecé a editar porque no me gustaba mucho cómo quedaban, y me dijo, ah, pues a ver, métete también en las máquinas ahí a editar. Había una computadora donde aprendí, pero fallaba, entonces teníamos que aprender a editar a corte directo. Entonces, esos 6 meses fue así como un intensivo en cómo no hacer las cosas en televisión. Y bueno, al final el director sale, porque si era una persona muy desorganizada, pues lo corren, y nos corren a casi todo el equipo. Entonces dije, ay no, ya, esto es un caos. O sea, mis respetos para la gente que se dedica a medios, y sobre todo los reporteros. O sea, les pagaron una miseria y tenían que generar quién sabe cuántas notas, y lo hacían realmente por una convicción de información. Entonces, yo ahí lo que vi es, pues, todo el esfuerzo que le ponen, y pues todo mi respeto. O sea, desde entonces, si veo a un reportero o alguien así, o de compañero, ¿cómo está? Un cafecito, o sea, porque viven pues, con un salario muy precario, y aún así hacen una excelente labor. Exacto. Entonces, bueno, pues esa fue mi primera lección, y ya entonces sí, ya dije, bueno, ya no quiero esto. Y, y otra vez el padre no hay detrás, porque mi mamá pues estaba presente, pero no se involucraba mucho. Somos 5, yo soy la menor, entonces ya como que me dejó muy libre. Entonces a quien yo acudía pues siempre era por consejo, pues era mi papá. Oye, le digo, pues sabes qué, como que quiero probar en el gobierno, me gustaría trabajar en gobierno. Me dijo, pues mira, tengo un conocido que está en el Congreso del Estado, ve y busca. Ya fui y busqué, yo, hola, ¿qué tal? Soy Rocío Robles, soy hija de Jesús Robles Villa. Ah, sí, pásale. Entonces ya me recibe, era el oficial mayor del Congreso del Estado, llevaba mi currículum, pues realmente nada, o sea, mi carrera. ¿Qué estudiaste? No, pues derecho. Ah, ok, ¿y qué has hecho? No, pues nada, 6 meses en una televisora. Ah, bueno, me dijo, pues mira, yo tengo aquí algunas posiciones de asesor o asesor jurídico para diputados. Pues tendrías que aprender, y yo sí, lo que sea. Entonces ya entro como asesora a aprender. Realmente no conocía nada, y ahí duré 4 años como asesora. Crecí, me dieron ya la Secretaría Técnica, en ese entonces no se llamaba así, pero pues ahora sí ya tiene más estructura, Secretaría Técnica en la Comisión de Equidad, Género y Familia. Me tocó un proceso súper interesante, la verdad que muy afortunada, porque era cuando se estaba desarrollando el marco jurídico para defensa de los derechos de las mujeres, porque estaba Chihuahua viviendo una situación terrible con los feminicidios. Entonces, pues ahí, desde hacer la primera ley para prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres, la ley del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el primer instituto estatal que se hizo, todo el financiamiento para hacer un centro de apoyo, darles recursos a las asociaciones de mujeres que estaban defendiendo.
pues las mujeres de negro, manifestaciones. Entonces aprendí de cómo hacer política desde el cuarto sector, que es la organización civil. Y pues muy interesante. Luego hay como un break entre que me fui al ejecutivo y ya sabes, cambian las legislaturas, llegan nuevos diputados y pues es de grupos. La verdad es que en ese momento, y creo que al día de hoy, trabajar en gobierno o en el sector público te vas moviendo por grupos. Entonces, me voy un poquito ahí al ejecutivo, luego me incorporo a la Universidad Autónoma de Chihuahua, porque el que había sido quien me contrató hizo, pues, ¿cómo se dice? Corrió o participó en el proceso de selección para ser rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el señor Raúl Chávez, y pues ganó. Entonces me invita a trabajar con él en la Universidad Autónoma de Chihuahua, dejo el ejecutivo y me voy con él y empezó un proceso muy distinto. Ahí sí te puedo decir que todo ha sido aprendizaje. Por eso cuando alguien me dice, ay, es que me invitan a esta área de oportunidad, pero este trabajo, pero no sé nada, le digo, tú acepta, sigue Sí, aprendiendo. así es. Y bueno, ¿qué Entonces, aprendiste ahí en la universidad? a hacer marketing deportivo, porque venía un momento para el estado de Chihuahua de que éramos sede de la Universidad Nacional. No sé si Ah, muy bien. conozcas un poco Sí, sí, sí. de. Entonces fue en el 2010. Fuimos sede, yo entré en el 2008 y había que preparar desde las sedes, construyeron gimnasios, construyeron un estadio padrísimo y lo que quería en ese entonces el rector y el gobierno del estado, el gobernador era Fernando Reyes Baeza, perdón, José Reyes Baeza, era transformar un poco la visión del tanto jóvenes y niños, porque el narco, pues triste realidad para nosotros en los estados del norte, yo estoy segura que en Sonora también, en Sinaloa, ni se diga, la mayoría de los chavos o niños les preguntabas, ¿qué quieres ser de chiquito? Y todos decían narcos. Entonces dijeron, no, vamos a invertirle al deporte. Siempre hemos sido semillero de los deportistas, vamos a hacer sedes de alto nivel, viene la Universidad Nacional y entonces se implementó esto como una estrategia para el cambio social. Había que visibilizar todos estos esfuerzos y para eso se requería una estructura de marketing deportivo. Entonces a mí me encomendaron esa responsabilidad. Afortunadamente en la universidad había recursos humanos talentosos que ya habían tenido experiencias en trabajar o en Olimpiadas, aunque no lo creas, en la Olimpiada de Barcelona o en Panamericanos. Entonces hicimos un equipo multidisciplinario con fotógrafos, diseñadores gráficos, expertos en política deportiva que nos abrieron las puertas del CONADE, del CONDE, todos los organismos nacionales para poder entender y empezamos a vender el evento en Coca-Cola, en Nestlé, La Corona, todos ellos nos apoyaron con recursos, no tanto en efectivo, pero sí con publicidad, porque queríamos que todo el estado y de ser posible todo México se enterara que Chihuahua era una sede deportiva que iba a ser el evento más importante deportivo a nivel universidades y que pues que había un modo de vida en eso para los jóvenes. Entonces lo que hicimos fue tomar a los propios deportistas como modelos, entonces los veías en espectaculares, en revistas, en pósters, no, padrísimo. Por ahí tengo en YouTube, ahorita te busco la liga para que lo Ah, pongas, muy bien. una memoria que hicimos al respecto. Oye, y fíjate, bueno, fuiste entonces parte de ese cambio porque de ser las muertas de Juárez pasaron a un estado pujante de desarrollo, ¿no? Tú fuiste Pues parte de este proceso. sí, creo que todo el estado, que en ese momento éramos una población pequeña, pues teníamos esta convicción de que había que hacer un esfuerzo por cambiar la cultura. Hoy en día ya es más común que en algunos municipios si toca algún artista corridos o narcocorridos los multen, pero el primer municipio fue Chihuahua. Ellos fueron los primeros que implementaron esta regulación en donde ya no se podía tocar en los palenques narcocorridos. Entonces, de cierta manera, Chihuahua siempre ha sido un referente en el cambio. Nos falta mucho por hacer como país y de cierta manera, pues yo no veo mal, como por ejemplo el que en las escuelas prohíban alimentos chatarra.
o que en otros municipios se prohíba este tipo de narcocultura. O sea, no somos eso, somos un país de gente trabajadora, gente honesta. Esa es la excepción, tristemente, pero también hay que reconocer que es por un fracaso en la política económica. No hay opciones. En muchos municipios no hay opciones más que eso. O sea, entonces sí necesitamos hacer una política pública para niños y jóvenes. No existen los niños y los jóvenes en las políticas públicas. No, solo para recibir cheques y cortarle las alas. Pues sí, para quitarles los incentivos y luego el celular. Hay muchos, ahorita los jóvenes están muy expuestos a tantos distractores que no tienen como nosotros tuvimos, Iris, la opción de aburrirnos, Exacto, conocernos, reflexionar y ver quiénes somos y qué queremos. exactamente. Oye, Rocío, ¿y en qué momento entras en el mundo del gas? Uy, güey, ese es otro viaje. Creo que vamos a estar muchas horas, pero bueno, trataré de resumirlo. Todo este tiempo que yo te platiqué, milité en el PRI. Entonces, paralelo, pues los que éramos trabajadores del sector público nos invitaban a campañas públicas, digo, campañas políticas. Políticas. Entonces, pues empecé desde repartiendo volantes, tocando casa por casa. Me fue gustando mucho la interacción en las campañas, los compromisos, luego ver cuándo llegaban a ganar los cargos, cómo se posicionaban y hacían sus agendas conforme a los compromisos. Y eso me llevó a estar en momentos pues importantes donde me capacitaron a la par como experta en marketing político. Entonces, llegado un momento, conocí a una política que estaba en la Secretaría General de Gobierno y nos apoyó para un proyecto que todavía el cine ahí estaba latente, hacer una comisión fílmica, porque yo conocía a la hija de esta mujer que hoy no sé si es diputada, porque siempre ha estado en cargos de diputada senadora. Y la hija estaba estudiando cine o había estudiado, entonces nos conocimos creo que en un taller de gente que estudiaba cine y platicando le dije, oye, pues si tu mamá está en la secretaría, pues igual podemos presentarle un proyecto de crear una comisión fílmica, una comisión, una oficina de gobierno que así como promueve las convenciones, que son las OCVs, las oficinas de convenciones y visitantes, pues promuevan traer locaciones y filmaciones por como destino fílmico. Me dijo, ah, sí, claro, entonces me la presenta, yo ya la conocía del PRI, pues me vuelve a ver, ah, sí, tú me apoyaste en una campaña repartiendo volantes y hicimos un proyecto muy padre, fuimos a promover el estado al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pusimos un stand y ya sabes, entregando folletos, todo el mundo fascinado, todos los productores de cine que decían, no, hombre, es que me encanta Chihuahua, pero está muy lejos, o sea, sale muy caro mover a todo un equipo de filmación hasta allá. Y luego decían, ¿y qué incentivos tienen? O sea, hay, por ejemplo, incentivos fiscales y yo, ¿qué es eso? O sea, hay presupuesto y yo, tienen convocatoria, nada. Entonces te das cuenta que tienes que crear toda una estructura y presupuestaria, ¿no? Bueno, pues total, regresamos un poco tristecillos, dijimos, pues sí, todo el mundo quiere venir, pero no tenemos nada que ofrecerles como Estado más que las bellezas naturales. Y entonces justo era noviembre, diciembre, entonces me dice, bueno, lo vemos el año que entra. Pero, oh sorpresa, resulta que la nombran secretaria de Acción Electoral de la campaña de Peña Nieto. Y cuando pues regreso a ver qué podíamos hacer en enero, me dice, yo ya, bueno, de hecho, pues ya era público, ya estaba en medios, me dijo, yo ya me voy, ya voy a renunciar a la Secretaría General de Gobierno, me voy a la campaña de Peña Nieto, y pues ni modo, pues ve a ver si alguien quiere seguir presentando o apoyando. Entonces, en ese momento ya el rector no era Raúl Chávez, era otro. Ya habían pasado más de 5 años, me parece que estuve ahí. Y pues venía una época distinta. Entonces, obvio, al actual rector, bueno, en ese momento no, al rector de ese momento no le interesó, al gobernador tampoco. Y yo le pedí trabajo a ella. Le dije, oiga, pues a mí me interesaría seguir trabajando con usted. Me dijo, bueno, pues ahora que regrese te aviso. Y pues pasaron las 2 semanas que más o menos me dijo que me hablaba y nunca me habló. Entonces dije, no, pues ni modo, me vine a buscarla aquí al PRI, a tocar la puerta, así como cuando empecé en la televisora.
Y ahí estuve, hice antesala. Un político de este nivel pues tiene una agenda súper complicada, a veces tiene 4, 5, 6 horas de una reunión, sobre todo en ese momento, porque quizás no recuerden, pero había una crisis al interior del PRI porque la candidatura de Peña Nieto no iba muy bien. Entonces sacan al que era el presidente, que era Rubén, no, Moreira, no recuerdo el nombre, pero él era exgobernador de Coahuila. En ese momento era presidente del PRI, lo sacan porque no estaba bien ahí en la campaña. Entra Pedro Joaquín Codwell como emergente en enero y con él Graciela Ortiz. Entonces estaban como muy intensas las reuniones. Entonces no me atendió para acabar pronto. Duré todo un día ahí haciendo antesala, entonces regresé y tampoco me atendió. Y otra vez regresé y ahí sí llegó y me dijo, ah, hola Rocío, pásale. Y ya, entro a su oficina, me dice, bienvenida, vas a ser mi secretaria particular. Y yo, ok, o sea, y pues de lleno me dijo, no hay, en campaña no hay hora ni día inhábil. Lo que quiero decir es que estamos trabajando 24/7. Tú tienes un hijo, bueno, en ese entonces era hija, tengo un hijo trans hoy, pero en ese entonces pues era una niña. Me dijo, no, o sea, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, pues ni modo, pues que se quede en Chihuahua, ¿no? Y se quedó con mi mamá. Entonces, todos esos 6 meses de campaña estuve en el PRI. Padrísimo, otra vez aprendiendo al más alto nivel. Ella era es una política de muy alto nivel, y pues requería que yo estuviera prácticamente pegada, desde atendiéndole todas sus necesidades, refresco, alimento, incluso la interrumpía a veces en reuniones porque veía que ya habían pasado 1 hora y media sin ir al baño y luego venga al baño, o sea, porque es muy, muy demandante el trabajo. Entonces, pero ya para cuando ganamos, yo dije, ya, se acabó, yo ya me voy, esto está cañón, extrañaba mucho a mi familia y pues ya. Y, pero eso me permitió, como estaba yo al más alto nivel, pues hacer relación tenía que llevar papeles y dice la licenciada que firmen esto y no sé qué, con el presidente del PRI, que era Pedro Joaquín Codwell y su equipo, principalmente con su gente. Entonces, cuando yo me voy, dejo el PRI, pues ya pierdo un poco el contacto, me integro al equipo de transición, porque pues ya yo ya estaba muy cansada, esa es la verdad, ser particular es muy pesado. Mis respetos para los que siguen en esa función. Y me fui al equipo de transición. Ya esos 6 meses entre julio y diciembre no hay tanta actividad, es más bien como que se empiezan a colocar las piezas en la espera de que pues, tengas un trabajo en el gobierno federal. Y así estuve. En enero no hubo oportunidad de entrar. Entonces me voy a Chihuahua, pero regreso y para marzo, para resumir ahí, entro al Senado de la República. Ya tenía experiencia legislativa, y entro con una senadora también de Chihuahua y a aprender. O sea, el Senado es puro glamour, así es maravilloso, todo, ya sabes, reuniones, todo el mundo así muy elegante, pero pues es aprendizaje, o sea, no creas que pagan bien, eso es la verdad, los senadores ganarán bien, pero pues yo no. Para ese momento mi criatura todavía seguía en Chihuahua, a cargo de mis papás, yo, ya sabes, rentando una habitación, durmiendo en un sofá, o sea, sí se les Ah, bueno, sufre. qué bueno que lo aclaras porque luego la gente cree de que, ay, trabajan allá y ganan súper bien. Hombre, Pero no. no, porque no te pagan la renta, no te pagan el carro, no te pagan la comida, no te pagan Nada, nada. comes mal, vives mal, o sea, yo de tener mi casa bueno, una casa que me prestaban mis papás, por cierto, en Chihuahua, mi cama, ya sabes, todas las, pues como son, coche a la puerta, carro, porque decimos carro, carro a la puerta si tú quieres viejito, pero pues ahí está, ¿me entiendes? Y nunca te falta comida, no, acá si vienes así a abrir camino, vienes a sufrir, a rentar una habitación, a comer a lo mejor 1 o 2 veces al día, si bien te va a caminar, a que llueve y pues te mojas y a que agarrar el metrobús porque no tienes coche, porque tener coche aquí es bien complicado. O sea, para empezar, de preferencia que sean placas de la Ciudad de México, tiene que ser de cierto modelo hacia atrás. Llevarlo a la verificación, a cada las reglas de tránsito son muy distintas, te multan, no, bueno, entonces dije, no, mi carro se queda en Chihuahua, y me moví en metro, caminando, o sea, pues sí es difícil, pero esos momentos te ayudan,
a realmente saber qué tanto quieres estar ahí. O sea, es una prueba de vida de muchas personas no aguantan, dicen, no, esto no es para mí. Y yo dije, esto no me va a doblar, porque además tenía a mi criatura que mantener, o sea, había que pagarle la escuela, ropa, mis papás me apoyaron en ese tiempo, obvio, pues la mantenían, pagaban parte de la colegiatura y pues decían, tú síguela ahí, no te rajes, porque pues sabían que era lo que me gustaba y que había opción de crecimiento. Ajá. Y luego, ¿cómo llegaste a MexGas? Bueno, entonces duró 3 meses realmente en el Senado, porque me invitan ahora sí a integrarme al gobierno federal. En principio llegué a Semarnat como jefa de oficina del subsecretario de normatividad, en ese entonces era Cuauhtémoc Ochoa, y pues padrísimo porque le llevaba la agenda, control de choferes, relaciones públicas, o sea, de verdad que yo soy una afortunada porque siempre caí en blandito, o sea, al más alto nivel de la política mexicana, con sus, o sea, la parte de atrás, ¿no? O sea, nadie sabía qué había detrás, o sea, que yo dormía, tuve que cambiarme de habitación varias veces, o sea, cambiarme de un sitio a otro, rentar otra habitación en otra colonia, en fin. Recuerdo que en el equipo de transición me iba caminando, donde había rentado un departamento, una habitación, perdón, en un departamento y pues eran como una hora de caminar. Y esa hora de ida y de regreso, pues reflexionas, empiezas a envisionar, a echarte ánimos, ves el tráfico parado y dices, están parados, yo voy caminando, voy avanzando, ¿no? Entonces me comía una lata de atún, que era mi comida, o sea, no me alcanzaba para más, así te digo. Entonces, pues no, mientras siga uno viva, hay opciones. Entonces me voy a Semarnat con ese equipo con el que había estado en transición, pero ya había una oportunidad para mí, entro con ellos, padrísimo, aprendo mucho. Y en el Inter iniciaba el tema de la reforma energética. Yo había hecho buena relación con el equipo del presidente del Senado de ese momento, que era el doctor Raúl Cervantes, alguien que yo admiro muchísimo y me compartían los documentos y mira, estudia esto, porque tenía muchos tiempos muertos. Cuando eres jefe de oficina estás ahí como secretaria, o sea, para que me entienda. Yo ya tenía maestría porque en el Inter estudié la maestría en administración en Chihuahua cuando estuve en la universidad y pues ni modo, o sea, si te dicen sírveme un café, pues a servir un café, ¿me entiendes? O sea, no pasa nada, simplemente pues es el trabajo. Y estaba muy aburrida, la verdad. Entonces tenía tiempo de aprender y ver lo que estaba pasando en el Senado. Ponía las sesiones en YouTube en vivo y pues ahí fui aprendiendo. Para cuando ya publican la reforma constitucional y las leyes secundarias, yo pongo en Facebook un post en donde pongo, ay, pues amigos y colegas o compañeros de abogados, se acaba de publicar la reforma energética, está padrísimo, yo les invito a que lean aquí el link y la. Y bueno, ya, palabras más, palabras menos, lo ve alguien que yo conocí en el PRI, que trabajó con Pedro Joaquín y me tenía como amiga en Facebook. Entonces me escriben de parte de él, que ya estaba en CENER, en la Secretaría de Energía, y me dicen, oye, pues dice Fernando Sendejas que si te interesa el tema energético. Y yo, pues sí, está padrísimo. O sea, es un nuevo derecho, es una nueva rama del derecho que no existía, que surge del derecho administrativo. Y pues sí, está padrísimo. Me dijo, bueno, pues que si quieres, venite para acá y ven a una entrevista. Total, ahí pido permiso para que no se enterara mi jefe a qué iba, voy y ya la entrevista a escondidas y me dijo que se trataba de un puesto que era el mismo nivel económico que yo tenía donde estaba, pero que había crecimiento y aprendizaje, que iban a ser los reglamentos de las leyes, que sí quería aceptar. Y dije, pues yo sí, pero vuelvo al tema. El sector público es de grupos. Ujú. Entonces lo que le dije en ese momento a Fernando es sí, pero habla tú con Cuauhtémoc porque yo no quiero quedar mal con él. O sea, pregúntale si no tendría inconveniente en que yo lo deje para venirme acá. Me dijo, sí, no te preocupes, lo voy a ver en Palacio Nacional, en la ceremonia de publicación con el presidente y a él le dijo. Entonces yo tenía la agenda de Cuauhtémoc y dije, ay, Diosito Santo, entonces ya se va ese día y regresa y lo me dice, Rocío, ven. Y yo, ay, Dios mío, por favor, dije, a ver cómo lo tomó, porque ya sabía que Fernando le había dicho. Entonces se sienta y me dice, ya me dijo Fernando, y yo, ay, le digo, sí, Cuau, ¿cómo la ves? Me dijo, pues no quiero, me dijo, la verdad, pues has hecho un trabajo excepcional, me siento muy tranquilo contigo, tengo toda la confianza,
pero pues también tengo que aceptar que tú quieres crecer, me has pedido varias veces oportunidad de crecimiento y pues yo no he podido y pues ni hablar. Si a mí me invitaran a energía, yo me iría, me dijo. Entonces ya le dije, bueno, pues muchas gracias. Y empezaba casi al día siguiente, o sea, literal, o sea, nada más casi que le entregué ahí a la chica que estaba también ahí apoyando. Le dije, mira, que esta es la lista de cumpleaños del mes, aquí están los archivos, o sea, todo, ¿no? Y ya, pues me fui, empecé como abogada, ahora sí ya a ejercer mi carrera después de todo este tiempo la Secretaría de Energía y venía, lo que pasaba era que teníamos que hacer los reglamentos, después de las leyes venían los reglamentos Sí, en porque el si no, Ejecutivo. las leyes no se pueden aplicar, pues no sirven para nada. Exactamente, exactamente. Hay que hacer los reglamentos y las disposiciones precisamente para poder implementar la reforma Ujú. energética. Y eso, inicia el proceso, se publican los reglamentos, duramos como 6 meses más o menos, o ponle un poquito menos, y se publican y ya, ahora sí, a trabajar, ahora sí tocaba la implementación de la reforma y se abrió un área nueva dentro de la estructura de la Secretaría de Energía que era la Dirección General de Petrolíferos. En ese momento dejó de ser la Dirección General de Gas LP para ser la Dirección General de Petrolíferos, integrando combustibles como gasolina, diésel, turbocina y gas LP. Entonces, gas LP en realidad era un área que emitía permisos para plantas de distribución, pero había que hacer toda una permitología y una regulación que ese tema literal se iba a ir a la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, a mí lo único que me tocó fue hacer la transición de la materia de gas LP mandarla a la CRE y en todo caso sí hacer la regulación para refinación, para permisos de importación. Y ahí Oye, duré. Rocío, nomás para que la gente entienda un poco el tema de la importancia de esta ley, porque a muchos nos pasó de noche o les pasa de noche, pero la importancia de esta ley era que le podíamos dar valor agregado, hasta donde yo entiendo, a temas como pues el petróleo y pues otros productos que tenemos que prácticamente los dejamos ir, pues, ¿no? Sí, en principio lo que se hizo fue abrir el mercado. Eh, Pemex era el único que podía producir, refinar o tratar, importar y comercializar combustibles y todos los derivados del petróleo. Entonces lo que sucedió es que se abrió el mercado. ¿Para qué? Para que vinieran inversiones extranjeras o inversiones nacionales a entrarle al negocio del petróleo y sus derivados. Generar Entonces, competencia, pues, ¿no? exactamente, que hubiera competencia. Si se acuerdan, antes del 2013, 2014, pues nomás había gasolineras Pemex. Ahora me imagino, no sé, Iris, ya qué marcas hay ahí en Hermosillo, donde estés tú. Pues hay una de allá de ustedes, del Grupo Zaragoza la 76 es. Philips Ajá, 66. Sí. Ajá, Philips 66. Ha de haber Chevron, a lo también hay mejor. Chevron, Hay Rendichicas, móvil, Arco, móvil, Móvil, sí hay Móvil, ¿verdad? También. móvil, Arco, Sí, Shell, quizás no haya, Valero, sí hay. no, 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 bueno, pero estas tenemos, son marcas. pero bueno, ¿y qué sentiste cuando le dan para reversa a la ley? Ay, pues esa es la otra etapa. Entonces, bueno, ya me toca hacer toda la regulación y fui la abogada que en ese momento pues le encomendaron esa responsabilidad. Entonces, pues me hice la especialista en regulación de combustibles y en 2018, en abril, ya estaba prácticamente todo hecho, pero veía que no iba bien la campaña de José Antonio Meade en el PRI. Seguía participando, pero no tenía ni pies ni cabeza esa campaña. O sea, el doctor José Antonio Meade es un gran funcionario, pero tristemente fue un muy mal candidato porque no le acobijaron, no le hicieron todo lo que sí vi, como por ejemplo para Enrique Peña Nieto. O sea, veías una estructura de miles y miles de personas trabajando porque ganara y acá pues no, lo dejaron solo prácticamente. Y entonces dije, chin, esto va para atrás y va, como dices, se va a revertir. En paralelo me invitan a trabajar a una empresa, en ese entonces era Shell y les dije que no, que porque yo quería ser diputada. Ujú. Todavía tenía la ilusión de seguir en el partido
Y bueno, viene una segunda invitación a otra empresa que es ExxonMobil y dije, no, pues sí, ahora sí, o la agarro o me quedo aquí a entregar los expedientes y ver cómo revierten toda la reforma. O sea, qué triste, yo no quiero estar aquí. Fueron muchos años, muchos esfuerzos en mi caso y en el de todas las personas que trabajamos día y noche, altas horas, sábados y domingos, porque México fuera un México diferente y pues veíamos que públicamente el candidato Andrés Manuel, entonces candidato, decía que iba a revertir, ¿no? Entonces ya acepto la invitación, me voy a ExxonMobil como gerente de cumplimiento regulatorio, principalmente con una tarea: hacer los permisos, o sea, gestionar y lograr los permisos de importación de 20 años para que pudieran importar combustible de Texas y poder poner marca a las gasolineras que ya existían. O sea, en realidad ExxonMobil no tiene gasolineras, lo que hace es que vende el combustible a gasolineros mexicanos, porque en las gasolineras son 100% mexicanos y familias sobre todo. Exacto. Entonces, ya, pues me quedo ahí, muy padre, trabajo 2 años y en el 2020 viene la pandemia. Cambian de jefes, hay movimientos y pues me dejan ir. Para efectos, me corren. Pero yo feliz, porque ¿sabes qué? Yo me di cuenta que tenía el mismo nivel de los consultores de Deloitte y Ernst Young y PwC, estas consultorías muy fancy de acá de... Claro, si somos chingones. Claro, y exactamente, dije, pues yo soy tan chingona como ellos o más, o sea, Claro, ellos me preguntaban o yo sometían mi opinión a revisión de ellos y no sabían cómo responder, decían, no, pues lo que dice Rocío es cierto. Entonces dije, pues si estos cuates cobran miles de dólares, pues yo los voy a cobrar, ¿no? claro. Y me Y dime animo a por poner. favor que sí empezaste a cobrar así. Pues sí, la verdad Ay, sí me empezó a ir felicidades. bien. Inmediatamente puse mi consultoría como privada y me empezaron a caer muchos clientes gasolineros, o sea, familias que querían convertir de la marca Pemex a la marca móvil y no tenían quien les hiciera esa labor. Pero ya para entonces era el 2020, el gobierno estaba bloqueando todos los trámites. Yo sí sabía cómo hacerlo con sus riesgos jurídicos, pero el riesgo se maneja y empezaron las conversiones. O sea, ExxonMobil empezó a vender muchísimo combustible porque yo empecé a hacerle los cambios de producto a sus clientes. Y eso me llevó a hacerme de cierto prestigio. Me invitaron a dar conferencias a ONEXPO, que es la Organización Nacional de Expendedores de Gasolineros, pues, Ajá. y a escribir en medios, colaboraba con reporteros, porque mi labor, dije, es que yo me voy a dedicar a defender la reforma, es que estos hijos de la guayaba, o sea, no, es como mi hijo, así, hold my beer. Claro. Y entonces, pues tuve, como era independiente, consultor independiente, no representaba a nadie, yo podía hablar. Digo, a veces sí me decía mi papá, oye, aguas, bájale, es que tú no sabes. Y, pues que no te creas, nunca le dije No. nada. No, no, sí me cuidaba mucho. Pero mucho lo hacía también remoto, o sea, me iba a Chihuahua, viajé mucho en ese tiempo, me fui a Mérida, anduve por todos lados, mi criatura seguía, en ese inter fue y vino, ¿no? Pues que hizo la secundaria aquí, pero que luego la entrada de la rebeldía pues se fue con mis papás, y entonces ahí he estado, ¿no? Y como mamá soltera es muy complicado tener el control de los hijos, sobre todo en una ciudad que es la ciudad del trabajo aquí. Lo principal, tu principal actividad es trabajar. Sales no sé, a la hora que tienes que salir, no sé si vas a regresar temprano por el tráfico, porque te ponen una reunión, entonces pues requería atención y convenimos en que se quedara en Chihuahua con mis papás y con mis hermanas, y ahí se quedó. Bueno, ya hoy en día vive acá otra vez, está estudiando comunicación, cine, Ajá. quiere ser cineasta, no sé por qué, la verdad, porque que le digo, no, estudio otra cosa. Pero bueno, yo sí, pues me tocó apoyarlo. Ahora como hombre trans, ha sido muy compleja la relación entre madre e hijo. Eh, Tristemente, y yo creo que es una realidad del norte, los papás se desentienden. O sea, me divorcié porque yo estuve casada, tuvimos a mi criatura y el hombre, pues bien, gracias. Y mucho tiempo se dedicó a minar mi autoridad. O sea, tu mamá está loca, tu mamá no sé qué. Lo digo abiertamente porque hoy ya está sanado, o sea, Ajá. ya tenemos al menos, ya no hay, ya no hay violencia verbal de su parte. Obvio, económica, él se desentendió económicamente, no da nada, pero ya no fastidia con otras palabras.
Entonces, pues sí, me tocó ser muy resiliente. Muchos me dicen, no manches, ¿cómo le hiciste? Y yo, pues no sé, yo creo que por mi manera diferente de ser, siempre enfocada en lo que quería, tan reflexiva, o sea, a la guayaba. Sí. Es una mala palabra. A la guayaba dejé todo atrás. También por eso me quise salir de Chihuahua, porque en ese momento ser mujer divorciada, pues es un estigma. Y te das cuenta que en Ciudad de México, o sea, si en la Lit. universidad es un universo, diferente, la Ciudad de México es 20 veces más a la potencia. Te encuentras realidades de todo tipo, diferentes maneras de ser, de vivir. No hay Y se juicio. respeta, pues. Exactamente, se Ajá. respeta, todo el mundo es libre, puedes ver a alguien en chanclas y no vas a decir, "¡Ah! No manches, ¿viste que fulanito estaba en chanclas?" O eso de que conoces a alguien y luego, por ejemplo, ay, Rocío Robles, ay, ¿de los Robles de San Andrés o ay, aquí es de los ¿Sabe? radio? O sea, puedes estar sentado con un gobernador, con un artista. De hecho, me estaba platicando aquí mi compañera, que el otro día fuimos a desayunar a un restaurante, y me dijo, ¿no te fijaste que atrás de nosotros estaba Belinda? Y yo, no. O Una sea, más. tú sales a lo tuyo, ¿me entiendes? No andas Ajá. viendo qué traen, qué coche. Entonces, para mí me dio la libertad de ser quien soy. La Ciudad de México me costó, obvio. Pues, ya después cuando logré independizarme, rentar mi propio departamento, pues la primera llamada que hice fue a mi criatura diciéndole, ah, ya tengo departamento. Y le digo, lo malo es que no tengo dónde dormir. Y muy práctico, me dijo, pues ve y compra un colchón allá a la comercial mexicana. Inflable, un colchón Pues inflable. sí. Así dormir en colchón inflable hasta que vas haciendo otra vez de tus cosas, o sea, no pasa nada. Es una ciudad con tantas oportunidades para la gente que quiere venir a trabajar. Y bueno, entonces, como te digo, ya en esta etapa del 2020 al 2024 me fui haciendo, sin querer queriendo, de un norte. Y cuando entra Claudia Sheinbaum, tocaba la renovación de la presidencia de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y estaba un presidente hombre. Entonces querían por primera vez nombrar a una mujer presidenta. Y uno de los empresarios, quien también es gasolinero, me conocía y me seguía en redes sociales, me invita a trabajar en el proceso. Yo pensé que me querían para una conferencia o algo así, nada, que era una entrevista y yo, o sea, cuando me entrevistaron, cuando me citó, yo dije, ah, pues es para invitarme a dar una conferencia, algo así. Y empiezan a preguntarme, ¿y qué haces? ¿Y quién eres? Yo sé que ya les platiqué lo. Llegó un punto en que yo dije, ¿esto es una entrevista? Les pregunté, me dijeron, sí, que no te dijeron que era para un trabajo. Y yo, no, pero yo no quiero. O sea, les dije, yo estoy Pero por no mi. ando buscando chamba, No, dijiste. hombre, les dije, para nada, es más, digo, creo que no soy la persona indicada, les dije, porque yo soy muy combativa en mis redes sociales, digo las cosas muy de frente, o sea, cuando el gobierno se equivoca o bloquea, léanme. Y me dijeron, es que eso queremos a alguien que diga la verdad, no queremos a alguien que esté ni diciendo mentiras, atacando por atacar, ni diciendo apapachando o, como se dice, aplaudiendo todo lo que está mal, o sea, no. Entonces dije, puta, pues no sé, déjenme lo pienso. Y ya me lo pensé, varios colegas que también eran consultores, porque el sector energético es chiquitito, o sea, no crean que hay mucha gente. Me decían, no, tienes que aceptar, es que nadie más que tú, porque tú sí dices las cosas y yo, es que no les convengo, o sea, les va a perjudicar en sus intereses. Pues, total, ya acepté el reto, ya llevo desde octubre del año pasado. Obvio, tuve que suavizarme un poco, porque ya ahora hablo por ellos, ya no es nada más hablo por mí, hablo por ellos. Hemos tenido una interacción en un principio muy complicada, porque con el gobierno de Claudia llegó gente nueva totalmente, ni siquiera del sector, venían de la Ciudad de México, de otros temas, con mucho miedo a la interacción, menciones públicas, nos cerraron la puerta. Enero, febrero tuvimos que hacer manifestaciones, literal estuve afuera de la secretaría horas en marzo hasta que ya por fin nos recibieron. Estamos ahorita en una mesa de diálogo constante, más o menos una reunión por semana. Y el problema ahorita es que, como bien dices, Iris, ya, desde que llegó este gobierno, bueno, esta 4T o el gobierno anterior de López,
empezaron a revertir y lo que sucedió es que el precio era libre en gas LP y en todos los combustibles. Bueno, pues impusieron un control de precios para el gas LP y lo han mantenido pues fijo, estable, pero los costos y los precios internacionales han ido subiendo, perdón. Entonces lo que ha generado es que ellos cada vez estén en menos ganancias o en pérdidas. Y eso es lo que estamos negociando, o más que negociando, pues haciendo advocacy, cabildeo, que de hecho así se llama mi empresa, mi consultoría, se llama Lobbying México con WY, que es cabildear, Ajá. cabildear, pues explicándoles, oye, estos son mis costos, bueno, pues tráeme facturas, bueno, pues aquí están mis facturas, bueno, pero en este costo necesito que me lo desglose, bueno, pues aquí está el desglose, bueno, ahora ayer tuvimos una reunión, un tema del parque vehicular, las piperas, las que andan repartiendo. Bueno, pues muéstrame ejemplos y dame kilometraje y rendimiento por semana. Entonces ya, o sea, ya es un punto en el que, a ver, ya te di todo, necesitamos ahora sí que tomen la decisión de que tienen que subir el precio. Entonces, si te fijas, hay una tendencia a que este gobierno quiera controlar los precios, pero tú no puedes controlar lo que no produces. Y Exacto. nosotros ¿Y en por qué no México, controlan los costos también? Pues el precio de los costos, ¿no? Y exactamente. ahora, ellos tienen la información porque tienen el gas bienestar, ¿no? Ya saben. Totalmente Y en pérdida. en pérdida. Y además tienen las facturas del SAT, las declaraciones en donde las empresas ya están declarando pérdidas desde hace meses. Entonces ha sido muy complejo. Me he tenido que autocensurar en las mesas. Porque sí, ya llega un punto ayer, sobre todo en que sí estaba a punto de decir ya no, no manchen. Ujú. Pero bueno, ahí vamos. He tenido que aprender también de negociación. No todo es imponer y yo tengo la razón y porque la ley es escuchar, es un proceso de mucha paciencia. Ahora yo represento a los gaseros y pues sus patrimonios de familias están ahí, de generaciones. O sea, está muy padre lo que me ha tocado ver, pero al mismo tiempo muy triste porque ves que despiden gente, miles de empleos se han perdido, han cerrado plantas, hay gente que ya usaba gas LP y pues ya nadie va y le lleva porque no les sale los costos y pues regresan a la leña o a quemar basura. Entonces, pues sí, estamos en esa etapa en tratar de llegar a un punto medio con las necesidades del gobierno, pero también con las necesidades del sector privado, que es el que genera los empleos y economía en consecuencia. Entonces, pues así llegué, Irisdea. Oye, pero fíjate que hace unos días yo entrevisté a un asesor también, muy destacado en minería, y me Ajá. hablaba de que nosotros tenemos una cartita que podemos utilizar en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Bueno, de hecho, 9 cartas, porque son 9 minerales estratégicos en esta transición energética que se vive en el mundo. Y bueno, también ustedes tienen algunas cartas que jugar, pues, pero necesitamos que regrese a la ley de Peña Nieto para poder jugar en este comercio global internacional que tenemos. ¿Cómo le hacemos con lo que tenemos ahorita? ¿O cómo le podemos hacer entender al gobierno que necesita abrirse incluso a la inversión público-privada? Sí, mira, yo creo que estos espacios como los que tú tienes nos ayudan a llegar a gente que de diversos sectores que quizás no sabe lo que está pasando y a lo mejor dicen, no, no, es que nos quieren subir el precio del gas LP. Oye, espérame, es que si lo ves, lleva congelado meses, si no es que años. Dime qué producto, Alexa, stop, qué producto ha bajado de precio desde el 2011 que se impuso el control de precios ahorita, 2021, perdón, ahorita. Ninguno. O sea, desde el 21 ni la tortilla. O sea, Ujú. supuestamente ese era el propósito, para que la tortilla no subiera. Bueno, la tortilla está en 28 y el gas ha ido bajando de 11 pesos por kilo a 9 pesos por kilo. Entonces, no tiene sentido. Y eso lo que pone al consumidor es en riesgo de que llegue un momento en que o llegue, o la pipa deje de ir a diario y tú la tranquilidad de que, pues, ay, se me va a acabar el gas, pues ahorita llega, ahorita lo agarro o le hablo. Pues no, o nunca vuelva. O sea, porque es lo que está pasando. Hay zonas de la ciudad o de las poblaciones en donde ya de plano no va la pipa, lo que hacen es que o regresan a la leña o lo que hacen es que entre ellos se organizan y pues ya entre ellos van y surten el gas, pero con un costo adicional,
que a lo mejor es el costo real. Entonces, el control de precios es una fantasía, pues, para efectos. Entonces, Oye, y a eso, mí lo que sí me llama la atención es la bomba de tiempo que tienen con la falta de cambio de los cilindros de gas. 9 años me decían que tienen ya exactamente. de vejez, bueno, de vida. Sí, fíjate que sí es una situación crítica porque no solo los cilindros o los tanques individuales, los camiones que reparten, esos también ya están envejeciendo y envejeciendo no solamente en el tema del tanque, sino en todo el mecanismo. Llantas, hay que poner llantas nuevas, hay que, darle mantenimiento al equipo y eso es muy caro. Entonces, pues ni modo, o sea, yo les decía en las primeras reuniones que tenía con los de Secretaría de Energía, como exfuncionaria, les decía, ¿cuál es el plan que tienen? ¿Hacia dónde vamos como México? ¿Qué México queremos y qué distribución de gas LP queremos para el país? Y se quedaban así, ¿what? Le digo, claro, eso es política pública, eso ustedes tienen que envisionar. Si lo que quieren es que hasta que revienten los fierros, pues hasta que truenen, ¿me entiendes? Y a ver qué pasa. Entonces es en la etapa en la que estamos, que tomen conciencia de que se requiere inversiones en mantenimiento, inversiones en seguridad e inversiones pues para la continuidad, poner plantas en donde no hay. Entonces, pues bueno, esa es la situación. Muy bien. Pues bueno, llegamos lamentablemente al término del programa. Por supuesto que te vamos a seguir invitando y dándote lata para que nos hables sobre temas como estos, pues que debemos de comunicar a la gente lo que sucede, porque una cosa es la narrativa que nos manda el gobierno y otra la realidad, porque los malos no son los que hacen los que producen los empleos, sino quienes se quedan con los impuestos y no hacen nada, ¿verdad? Pero bueno, Exactamente, estamos todos unidos, somos socios, tanto gobierno como iniciativa privada, para un bienestar general. Ojalá y los gobiernos nos vieran así a los que estamos en el sector privado y pues nos sentemos, como dijiste tú, a hacer alianzas y asociaciones público-privadas. Solamente así vamos a salir adelante. así es. Pues Rocío, muchísimas gracias, de verdad, un Gracias a ti, orgullo. Iris. Ay, gracias, querida. Pues acá sigo dando la batalla y acá tienen su casa. Cuando quieras venir, encantada de conocerte. Ah, muy bien. Ni digas porque tengo viaje próximamente. Ah, bueno, nos vemos Bueno, acá. muchísimas gracias, de Bueno, verdad, un orgullo que seas una mujer de acá del norte y estés allá brillando. muchas gracias. Pues tratando Gracias. de poner en alto el nombre del norte porque somos muy chambeadores y muy chingones, ¿eh? Así que no le Exacto, saquen, véngase. exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias también a usted que está pendiente de estas transmisiones. Por favor, sonría. Recuerde que siempre puede ser peor. Nos vemos. Bye. Bye. Bienvenidos a su programa, Mexicanas sin Mexicanos